no nos sanamos solitos. Vamos a buscar a alguien especialista. Digamos, tenemos un dolor de estómago, vamos a un gastroenterólogo, un médico especialista que nos da un diagnóstico y nos da una receta para que nos sanemos. Si nos duele algo por algún golpe, vamos a un traumatólogo para que nos dé un diagnóstico, nos dé un tratamiento y una sesión de fisioterapia eventualmente para volver a reencaminar nuestra vida normal. En las empresas debería ser lo mismo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tácticas y Experiencias. El día de hoy tenemos un invitado especial, Carlos Ferrell. Es fundador y gerente general de CF Finanzas. Acumula más de 2 décadas de experiencia en el sistema financiero y en el mercado de valores. Fue operador de bolsa y asesor de inversiones certificado por la ASFI. Ha gestionado portafolios de inversión por más de $1.000 millones en distintas agencias de bolsa y liderando la estrategia de colocación y captación en recursos del Banco Visa. Actualmente dirige CF Finanzas, firma especializada en análisis económico y asesoramiento estratégico a empresas y personas de alto patrimonio. Es ingeniero comercial con maestrías en finanzas empresariales y administración de empresas, docente invitado en programas de posgrado y también asesor externo de empresas multinacionales y organizaciones sin fines de lucro operando en Bolivia. ¿Cómo estás el día de hoy? Cuéntanos un poco de tu experiencia profesional para este maravilloso podcast. Hola, gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar en este espacio. Bueno, yo soy ingeniero comercial de profesión. He salido de la Escuela Militar de Ingeniería. Esa carrera me ha permitido analizar varios aspectos del mundo empresarial desde el punto de vista de marketing, economía, finanzas, administración. Bueno, a mí me ha gustado mucho desde el inicio de la carrera la parte administrativa, la parte financiera y la económica especialmente. Entonces, por eso es que al terminar la parte de la carrera hasta el 4º año, he empezado a buscar alternativas, buscar cursos, buscar complementos a la carrera relacionados con el área de finanzas y con el área de economía. Así que a partir de ahí, yo decía, ya terminando la carrera, seguramente muchas personas van a buscar trabajo, van a salir, voy a competir con mis compañeros. Entonces es ahí cuando termina la vacación de invierno y yo he empezado a buscar trabajo, ¿no? O sea, ya estando en la universidad, he decidido buscar trabajo. No sabía cómo, entonces he pedido ayuda a mis padres que me ayuden a hacer un currículum. Mi gran currículum era mi libreta de las notas, ¿no? Entonces empezó a tocar puertas, he empezado a buscar siempre en el mundo financiero y afortunadamente se ha dado la posibilidad de entrar a una agencia de bolsa para hacer un trabajo específico, una pasantía de 3 meses. Entonces, al inicio yo no quería hacer una pasantía. Yo decía, no, yo no he estudiado para ser pasante, yo quiero... Pero al final la realidad es diferente, ¿no? O sea, al final tenemos que ganar experiencia, al final tenemos que conocer, es algo, un mundo nuevo para las personas que estaban estudiando, que estudiamos. Entonces he decidido aceptar ese trabajo parcial, era a medio tiempo, porque yo en la mañana iba a la universidad, en la tarde iba a trabajar. Y a partir de ahí he empezado a interiorizarme mucho. O sea, yo lo que trataba de hacer era terminar de hacer el trabajo que me hacían, que me asignaban en la mañana. Y después preguntar a todas las personas que trabajaban conmigo qué hacían, qué funcionaba, cómo funcionaba, qué podía leer, qué no podía leer. Entonces he empezado a interiorizarme mucho más de lo que era el trabajo específico de la pasantía. Entonces han pasado unos 3 meses, casi 4 meses, hemos terminado la gestión, he tenido ya mi título profesional. Y justo una persona salió de la oficina y se necesitaba cubrir ese puesto. Como yo ya había estado 6 meses en la oficina, ya había preguntado tanto, ya conocí el proceso, entonces ya he entrado a planillas, entré a planta y ahí he empezado a trabajar en esta agencia de bolsa. Justo en ese momento cambió un poco la norma y se necesitaban asesores de inversión por normativa y esa certificación actualmente es una de las más importantes en Bolivia en el sistema financiero. Entonces, yo viendo eso, le pedí a mi jefe en ese entonces y le dije que quería estudiar y prepararme para ser asesor de inversión. Y claro, había un poco de desconfianza porque me decían, no, o sea, vos tienes 6, 8 meses de experiencia, probablemente no puedas aprobar este examen. Entonces, bueno, asumí el reto,
Mi jefe me apoyó en ese sentido, me ha dado el respaldo, a quien le agradezco mucho por haber confiado en ese momento en que yo, con tan poca experiencia, pueda asumir, digamos, y dar ese examen. Súper complicado, bien difícil. Estudiaba más o menos 4 o 5 meses para dar el examen y he aprobado ese examen y he tenido esa certificación. Una vez que he tenido esa certificación como asesor de inversiones, yo ya empezaba paralelamente a ver cómo funcionaba la agencia de bolsa, cómo funcionaba el mercado de valores aquí en Bolivia y me puse una nueva meta y yo quería ser operador. Dije, yo voy al ruedo y veía cómo operaban los otros operadores con más experiencia y decía, yo quiero ser operador, entonces me voy a preparar para venir y yo voy a venir a este ruedo y voy a operar en algún día, en algún momento voy a operar en este ruedo. Entonces, nuevamente, volver a la oficina y plantearle la idea a mi jefe, al gerente de la agencia y decirle, quiero ser operador, quiero estudiar. Y me decía, sí, pero ya tenemos 2 operadores, con uno más no es necesario ser operador. Entonces yo dije, ok, yo voy a estudiar por mi cuenta y voy a dar el examen, pero solamente necesito que mandes la autorización como agencia a la ASFI, la solicitud para que yo sea operador. Nuevamente el proceso de preparación, me preparé, di el examen, aprobé el examen, entonces ya tenía la certificación de asesor y de operador. Y a partir de ahí ha sido que se han empezado a abrir puertas y oportunidades, ¿no? O sea, yo era joven, tenía 22 años recién cumplidos, y ya tenía esas 2 certificaciones, ya conocía cómo funcionaba el mercado y quería ganar mucha experiencia. Y después de un tiempo he ido pasando ya por diferentes agencias de bolsa, y en otra agencia de bolsa ya operando, siendo el operador titular. El mercado empezó a crecer y se necesitaba ya atraer inversionistas al mercado, entonces he tenido la posibilidad de ir a otra agencia de bolsa, armar una fuerza de ventas a nivel nacional para poder promocionar los servicios de inversión de la agencia de bolsa. Y después, también en el mercado de valores, en otra agencia de bolsa, para poder ser asesor técnico de la SAFI más grande del país en ese momento, ya administrando cerca de $500 millones distribuidos en 13 portafolios de inversión. Entonces, ha sido ese, digamos, mi recorrido en el mercado de valores. Y es ahí como en el 2012, más o menos, recibo el galardón a mejor operador de bolsa, ¿no? Que la bolsa hace una encuesta, una percepción, tiene algunos indicadores y me hago acreedor, digamos, a ese galardón del año 2012. Y sigo con todo este tema de las finanzas, la asesoría, la administración de inversiones. Y luego se me presenta una oportunidad para pasar al otro lado del sistema financiero, que es la banca. Y en este caso, trabajando, administrando la liquidez y las inversiones de uno de los bancos más grandes en el país, del Banco Visa. Ahí he aprendido y he logrado tener otro tipo de habilidades, ya viendo desde otra perspectiva, ya conociendo mucho el mundo de la banca. Y ya el año 2023, luego de casi 19, 18 años de experiencia, tanto en el mercado de valores como en la banca, decido salir de este mundo del sistema financiero y constituir mi propia empresa para poder asesorar a empresas y personas y hacerlo de manera independiente. Entonces, ya van 2 años y medio prácticamente que estoy con este emprendimiento, con esta empresa. Y claro, ha sido en un momento en el que ha cambiado la economía del país, ha cambiado desde el 2023, desde marzo de 2023. Debemos saber una crisis de liquidez en el sistema, dejan de tener disponibilidad en dólares. Y claro, algunas personas me decían, pero ¿cómo vas a renunciar ahora? O sea, que la situación está tan difícil. Y más bien yo veía la oportunidad de que la situación está difícil y que las empresas y las personas probablemente necesitan asesoría para poder yo estar ahí presente de manera independiente y acompañar a estas empresas para que tomen decisiones. Y bueno, en eso estamos ahora. Soy consultor, soy asesor de algunas empresas, sigo muy pendiente de lo que son todo, cómo se desenvuelve el mercado financiero, cómo se desenvuelve el mercado de valores. Y bueno, aquí me tienes 2 años y medio después, ya con una empresa constituida, pero ya con más de 20 años de experiencia en el mismo rubro de las finanzas.
Excelente, es un gran avance que tuvo en todo fue su esfuerzo y lo que realmente a mí me motiva, igual me encanta mucho el mundo de las finanzas y algo para que todos entiendan igual un poco qué es un portafolio de inversión, cómo se gestiona, cómo podemos nosotros ¿cómo se dice? Meternos en esta área o para poder saber a qué invertir. Actualmente la crisis en Bolivia y toda la economía, lo mejor que ahora podemos optar la mayoría de bolivianos es invertir. ¿Cómo podemos tener un portafolio de inversión? Ya, de acuerdo. A ver, entendamos el concepto de inversión, ¿ya? Cuando tú tienes un excedente, cuando te sobra algo de dinero, y ahí quiero hacer un énfasis, cuando te sobra algo de dinero, ¿ok? Y más adelante voy a explicar por qué. Cuando te sobra algo de dinero y tú destinas esos recursos con el objetivo de generar algo de ganancia o que se preserve tu capital, ahí estás realizando una inversión. Se confunde mucho entre gasto e inversión. Por ejemplo, si yo me compro un chicle, y me lo como, no he tenido no he ganado nada monetariamente, no he ganado ninguna rentabilidad. Entonces eso es un gasto, ¿no? Entonces estoy gastando, no estoy invirtiendo. Y puedes realizar inversiones en cualquier rubro. Puede ser el sistema financiero, puede ser en un sector, por ejemplo, la ganadería, puede ser en un sector de tecnología, o sea, pero con esa idea en mente de poder destinar recursos a comprar o adquirir un activo con un objetivo en particular, con el objetivo de mantener mi capital o de ganar algo más a lo largo del tiempo. Entonces, el portafolio de inversiones es un conjunto de estos activos que básicamente te da diferentes alternativas y diferentes tipos de rentabilidad. ¿Por qué es importante conformar un portafolio de inversiones? Porque ahí vas diversificando el riesgo, bajo el concepto, en términos sencillos, de no poner todos los huevos en la misma canasta. Se te cae la canasta, se te rompen todos los huevos, ¿no? Entonces, es importante aquí también considerar que si estás pensando en una rentabilidad, no puedes dejar de lado el riesgo. Todas las inversiones están asociadas a un mayor o menor grado de riesgo. Entonces, tú tienes que realizar estas inversiones con un objetivo en particular, considerando la rentabilidad y el riesgo asociado. Ahora, más que nunca, con el acceso a las redes sociales y todo eso, vemos que nos ofrecen, invertí 10,000 bolivianos y vas a ganar 1,600 bolivianos por semana. Excelente si es así, pero tienes que evaluar cuáles son los riesgos de tomar esa decisión, ¿no? O sea, si tú tomas una decisión y dices, ok, yo voy a invertir acá y voy a tomar en cuenta si pierdo, si no pierdo, y eventualmente puede ser una estafa, ¿no? Entonces, si tú no consideras el riesgo en el momento de tomar decisiones de inversión, se está cometiendo un grave error y puedes perder tu dinero. Entonces, esto también va a considerar, por ejemplo, el perfil. ¿Qué es el perfil? Es cuánto estás dispuesto a arriesgar. Y no es malo no querer arriesgar. No es malo arriesgar demasiado. Es el perfil y la personalidad y el rasgo de inversión que tiene cada una de las personas. Lo que yo siempre les digo a mis clientes, le digo, oye, tú vas a tomar esta decisión, de acuerdo, armemos tu portafolio, pero que tú estés tranquilo, que puedas dormir tranquilo sin estar pensando en que qué pasa si pierdo, qué pasa si no pierdo, qué pasa si mañana llueve, qué pasa si mañana no pasa. Entonces hay ese tipo de cosas que tenemos que estar cómodos y considerando, para resumir todo, 4 factores. La cantidad de recursos que estás dispuesto a destinar a esa inversión. ¿Para qué estás destinando esa inversión? ¿Qué es el objetivo? ¿Tú qué quieres? Tienes que hacer algo y saber a lo que estás buscando, a lo que estás apuntando. El tercer aspecto es la rentabilidad y el cuarto aspecto es el riesgo de esa alternativa de inversión. Si tú vas balanceando y conoces tu grado de aversión al riesgo, conoces la rentabilidad que quieres lograr, conoces el objetivo y sabes qué monto vas a destinar a la inversión, creo que es más fácil conformar un portafolio y administrar así tus finanzas de la mejor manera. No hay una receta, no hay algo escrito como para decir, esta es la fórmula mágica para hacerte millonario, pero sí hay ciertos lineamientos que puedes hacer para estar tranquilo en un proceso que sea siempre continuo. El portafolio que está bien constituido hoy día puede ser que pasado mañana no sirva para nada y pierdas plata.
La economía cambia, las variables cambian, las empresas cambian, y en ese sentido es que tú tienes que hacer el seguimiento constante, porque finalmente son tus ahorros, son los recursos que a vos te han costado muchos años de trabajo, y los tienes que cuidar de una manera relativamente estructurada y correcta. Es básicamente eso lo que te tenía que decir al respecto. Claro. Es muy importante generar un portafolio, como tú mencionabas. Es mejor siempre tener bastantes opciones para poder invertir. Y preguntando así más personal, ¿tú cuál consideras que sería la mejor inversión ahora con este tipo de crisis que hay? Han sacado muchos métodos de inversión como lo de las bitcoins, criptomonedas. También vi mucho la activación actualmente de tarjetas virtuales. Y también está lo que sería la inversión en el oro o en otros países o en las 500 empresas que conocemos, ¿verdad? ¿Tú cuál considerarías que sería una mejor inversión actualmente para ser un boliviano ahora con esta crisis? Sí, es esta pregunta, o sea, la respuesta a esta pregunta va a depender del perfil de cada persona, ¿no? Tenemos una bolsa en Bolivia que está cada vez más democratizada, digamos, el acceso a las inversiones en bolsa en Bolivia están cada vez con menores barreras, porque antes la tecnología no te daba como para poder invertir, porque tenías un instrumento que valía 100,000 bolivianos u otro instrumento que valía 1 millón de bolivianos, entonces era como que restrictivo. El día de hoy puedes comprarte un bono del tesoro desde 1,000 bolivianos. Puedes comprarte un instrumento, un bono de una empresa, igual desde 1,000, desde 5,000 bolivianos. Y si quieres ir a comprar algo de acciones, que no son muy comunes en nuestro mercado, una acción de un banco cuesta alrededor de 14, 15 bolivianos, ¿no? Entonces, sí hay y sí tienes la posibilidad de acceder a realizar inversiones. Ahora, si quieres realizar otro tipo de inversiones y en mercados internacionales, como tú decías, con los criptoactivos o con algún índice internacional, pues el Nasdaq, el S&P, el Dow Jones y algunos otros, ya tendríamos que volver a lo que he comentado minutos antes. Ver tu objetivo, tu disponibilidad, cuál es tu perfil, y ahí empezar a armar un portafolio de inversión. Entonces, no hay una respuesta concreta, no hay una única respuesta. Eso va a depender de tu objetivo, va a depender de tu grado de aversión al riesgo y de la posibilidad que tengamos de poder armar y de acceder a inversiones en el mercado internacional. Ahora se puede. Hasta hace 2 años era muy difícil, había que mandar la plata afuera, no habían brokers, no habían alternativas, pero ahora sí se puede. Entonces, por otro lado, habrá que ver muy bien con quién estás trabajando, habrá que hacer una investigación de ver que el broker que te está ofreciendo esta alternativa de inversión realmente existe, realmente tiene un respaldo y tu dinero va a estar colocado y vas a poder tú recuperar ese dinero si es que las decisiones han sido buenas. Entonces, igual, resumiendo a la consulta, sí se puede, tenemos muchas alternativas y en función de eso sí se puede conformar un portafolio, realizar inversiones acá en Bolivia o en mercados internacionales, pero siempre definiendo cuál es tu objetivo, cuál es el saldo que tienes que invertir y cuáles son los niveles de rentabilidad y riesgo que estás dispuesto o dispuesta a asumir. Claro, siempre existe un nivel de riesgo y es lo que uno afronta al querer. Obviamente, si quieres crecer, tienes ese problema, esa confusión de querer invertir o no, el riesgo. Es lo que mayormente afrontan los bolivianos hoy en día. Y entonces, considerando todo este tema, la bolsa de valores es para todos, o sea, todo el mundo podría acceder a este tipo de negocios o rentabilidad para su empresa, si tiene un emprendimiento y quiere invertir en algo, o tal vez generar más ingresos, dependiendo también, como decía, sus metas y sus objetivos. Entonces, ¿la bolsa de valores podría ser para todos? Sí, yo creo que sí. Como te decía, ya esas barreras de entrada, que yo las denomino así, que son básicamente montos muy altos para invertir, ya actualmente ya no tenemos esa dificultad. O sea, ya puedes comprar, como te decía, desde 1,000 bolivianos, ya puedes empezar a realizar inversiones, ya puedes comprar acciones con 14, 15, 100 bolivianos en el costo más alto, digamos, de una acción. Entonces ya puedes acceder al mercado de valores. Las agencias de bolsa tienen equipos y tienen departamentos comerciales que te pueden asesorar. Tienen asesores de inversión, tienen promotores bursátiles que pueden guiar a las personas a tomar las decisiones. Entonces,
eso te da una posibilidad. Y por otro lado, hay una industria que se llama de fondos de inversión, donde tú depositas tus recursos y le das el mandato al administrador de esos recursos para que invierta, y la rentabilidad que tienen esas inversiones se distribuye en la parte que a ti te corresponda, ¿no? Y ahí puedes hacer inversiones desde 100 bolivianos, desde $100. O sea que hay un amplio abanico de inversiones. Por otro lado, hay empresas que se financian a través del mercado de valores, que emiten bonos. Hay empresas del sector de telecomunicaciones, del sector de, no sé, cemento, del sector minero, del sector ganadero. O sea, ya puedes tú acceder también a inversiones en diferentes empresas del país a través de las agencias de bolsa, obviamente a través de la bolsa de valores. O sea que sí, cada vez es mayor, me parece, mayor el ámbito y mayor la oferta de inversiones que tenemos en nuestra bolsa y en mercados internacionales, ni qué decir. O sea, obviamente eso es infinita, digamos, la cantidad de opciones que tenemos. Sí, hoy en día ya vi un montón de nuevas aplicaciones, métodos de pago y todo eso, más por lo que las restricciones que actualmente hay de los bancos. Actualmente vi que se puso bastante de moda lo que sería la nueva moneda, la moneda digital, la USDT, ¿no? Ujú. Y varias tarjetas, incluso nuevas, creo que es RTM, Binance y todas estas plataformas que están entrando a nuestro mercado. Eso también sería bastante confiable ahora para el boliviano invertir en este tipo de, se puede decir, moneda digital. Sí, yo creo que este es definitivamente el camino, es una nueva realidad, y mientras más rápido adoptemos esta tecnología, creo que vamos a tener mejores alternativas para poder transaccionar, ¿no? Eh, Hasta hace un año no podíamos pagar nuestra publicidad en Facebook, no podíamos pagar nuestras suscripciones, no podíamos viajar, ¿no? Porque no habían los dólares, te restringían las tarjetas de crédito, y todo eso, quieras o no, frena la actividad y la dinámica económica y de consumo en un país que es tan importante para su desarrollo. Ya con la adopción de esta tecnología, con la adopción de estas monedas, con la adopción de estas tarjetas digitales, ya podemos reactivar ese tema, ya podemos nuevamente hacer publicidades en Facebook, ya podemos pagar nuestras suscripciones, ya podemos comprar por internet, ya podemos viajar, ya podemos salir del país. Entonces, en la medida en la que todo nosotros vayamos conociendo de mejor manera, tenemos que ser responsables y conocer, saber qué se puede hacer, cuál es el alcance de estos servicios, cuáles son las características de lo que estamos haciendo. Definitivamente se abre una puerta y una ventana de posibilidades para que nosotros podamos retomar nuestras actividades, y pueda ser mucho más eficiente que ir al banco, sacar tus dólares, contarlos, llevar ese riesgo de que de la manipulación del dinero ya está completamente eliminado al hacer todo con transacciones electrónicas. Entonces, la adopción de los criptoactivos en general, esta moneda, el USDT, USDC, que es un stablecoin, digamos, que va de la mano a la par con el valor del dólar, ya nos permite dar unos primeros pasos en este mundo de las criptomonedas. Y obviamente ya con mayores conocimientos, con mayor asesoría, ya podemos entrar a invertir en los grandes criptoactivos a nivel mundial. Entonces creo que sí, es una oportunidad ahorita para el país. Mientras más pronto se adopte esta tecnología, creo que nos va a brindar mayores oportunidades, pero siempre en el marco de la responsabilidad y ser muy conscientes de los pasos que estamos dando para no confiar, como decía hace un momento, en estafas, en engaños, y que resulta que no habías leído que te custodia tus dólares, pero no los puedes sacar, o que tiene una comisión, y esa comisión ya te ha comido prácticamente toda tu rentabilidad. Pero sí, es una alternativa que ya está entre nosotros, ha llegado y se va a quedar, y la vamos a tener que adoptar tarde o temprano. Claro, todo lo que una crisis, bueno, actualmente una crisis es lo que impulsa incluso a que se abran este tipo de opciones múltiples para poder invertir, para poder generar ingresos. También yo creo que parte del caos siempre va a ser un resultado bueno, porque es lo que nos impulsa a querer crecer, como lo que pasó en la pandemia. Si no hubiera sido por la pandemia, tal vez no hubieran llegado muchos métodos digitales a Bolivia. Y bueno, hablando de métodos digitales, quiero hacer una mención
tácticas creativas. La empresa de tácticas creativas construye tu presencia digital con un equipo de expertos, posiciona tu marca y crea una comunidad en la cual podrás generar ventas. Tácticas creativas te ofrece servicios de marketing digital, gestión de proyectos, diseño web, desarrollo de marcas y producción audiovisual. Contáctanos al 78 78 95 02 y obtén más información sobre nuestros paquetes y promociones. Bueno, continuando, después de esta mención, cuéntanos un poco si ahorrar o invertir en este momento de crisis sería beneficioso para los bolivianos. ¿Cómo podríamos motivarlos aquí hablando en el podcast para que puedan acceder a este tipo de recomendación, se puede decir? Sí, a ver, lo que tenemos que ver es que la situación económica, la realidad económica ha cambiado en el país, eso lo sabemos todos. Entonces nosotros tenemos que también reordenar nuestras finanzas y reordenar incluso nuestros hábitos. Tenemos que ser más ordenados, ¿no? Tenemos que tener mayor control sobre lo que nos ingresa y sobre lo que gastamos. Ese control de hábitos, por ejemplo, muchas familias tienen la costumbre de salir a comer fuera una vez por semana. Digamos, un viernes, un sábado van, almuerzan afuera, fuera de casa, digo. Y ahora el precio de todos esos productos, de esos alimentos, se incrementó casi 40% en el último año. Eso obviamente impacta en tus finanzas, en tu presupuesto. Entonces, si no estamos conscientes de que estamos gastando más con nuestros mismos hábitos, va a llegar un momento en el que una persona puede darse cuenta y diga, ok, ya no puedo gastar ni siquiera para ir a comer afuera y ni siquiera para cubrir los gastos básicos. Entonces, se tiene que hacer una revisión mucho más periódica de todos los gastos básicos, luz, alimentación, salud, educación, todo eso. Empezar a revisar en qué es lo que estamos gastando más, ver si se pueden eliminar esos gastos y si nos sobra algo de dinero, recién empezar a pensar si queremos ahorrar o invertir. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver de ahorita gastar y cubrir nuestras necesidades básicas con expectativas a ver si los precios van a ser más altos, los precios van a seguir subiendo, va a haber más escasez o no. Entonces, cubro mis necesidades básicas. Después de cubrir mis necesidades básicas, lo que yo recomiendo normalmente antes de invertir es empezar a generar un fondo, se denomina fondo de emergencia. Entonces, algo que nos sobre, tenemos que llevar a un fondo para cubrir eventualidades, ¿no? Eventualidades, no sé, doctor, médicos, una reparación en la casa, una reparación en el auto, ese tipo de cosas, y tener cubiertos los gastos básicos, tener un fondo de emergencia, y ahí la cuantía ya se la puede ver. Hay muchas teorías, digamos que tú puedes vivir con este fondo 3 meses sin tener ingresos, o 6 meses sin tener ingresos, o que te cubra el 30 o 50% de tus gastos básicos. Eso ya depende de un análisis mucho más personalizado, ¿ok? Y si te sobran recursos después, ya empezar a ver alternativas. Y definitivamente, en esta coyuntura yo creo que hay oportunidades. Como decía, en un momento hay riesgos, pero siempre que hay riesgos y hay crisis, se presentan oportunidades y alternativas que se pueden aprovechar. Pero no destinar a una alternativa de inversión, no destinar tus recursos a algo con algo de riesgo si es que no están cubiertas las necesidades básicas. Porque en algún momento, si una persona destina a invertir y algo sale mal para cubrir sus necesidades básicas, va a tener que vender y desinvertir, probablemente perdiendo plata para poder cubrir acá, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el equilibrio. ¿Es momento de ahorrar? Definitivamente sí. ¿Es momento de invertir? Definitivamente sí. Yo creo que siempre es un momento para poder invertir, siempre y cuando esté ordenada toda esa parte previa, y de ahí a buscar alternativas. Se puede buscar alternativas, invertir, como decía, desde comprar ganado hasta ir a un mercado financiero para invertir, comprarse un DPF, invertir en un activo que esté indexado a la inflación, que es la UFB, por ejemplo, o poder abrir una cuenta de ahorros, o poder abrir, no sé, ir a la bolsa, abrir una cuenta de inversión y poder empezar a comprar acciones probablemente de algún banco. Entonces siempre es un buen momento para invertir, pero previo
a la inversión, tienen que estar ordenadas las finanzas para cubrir las necesidades básicas. Y la revisión tiene que ser más continua. Digamos, si antes se hacía un presupuesto y así es la revisión del presupuesto una vez al año, ahora el presupuesto se tendrá que revisar 3, 4 veces al año. Digo revisar, no ajustar, ¿ya? Revisar. Y si es necesario, se hacen ciertos ajustes. Entonces, en esta coyuntura, que está todo tan cambiante, con tanta incertidumbre, tenemos que ser un poquito más cautos en la revisión, pero eso también nos brinda posibilidades de aprovechar oportunidades que se presentan en esta coyuntura que está difícil, pero sí se puede sacar provecho a esta crisis. Para hacer un presupuesto, así como mencionaba, hablando en porcentajes, ¿cuánto recomendaría hacer para ahorros, para inversión? Yo supongo que el 50% tal vez se vaya en nuestros servicios básicos, ¿no? Pero ¿cuánto recomendaría en porcentajes? Sí, esa es una buena pregunta. Hay teorías que te dicen y llegan casi al mismo resultado, que hay que destinar, como bien decías, cerca del 50% de tus ingresos a cubrir las necesidades y los gastos básicos, alrededor del 30% para lo que digamos ocio, pero comprarse ropa, diversión, digamos, y 20% al ahorro. Ese 30 y 20% puede ir cambiando, puede ir fluctuando. Lo que yo recomiendo es que la porción de ahorro no disminuya. Hay que ser disciplinado en esa parte del ahorro, porque tú llevas programando, entonces con una porción tú llevas programando lo que vas a gastar más adelante. Pero, ¿qué pasa si actualmente la inflación está creciendo a una velocidad mucho más rápida de la velocidad de crecimiento de nuestros ingresos? Eventualmente nuestros gastos básicos ya no van a representar el 50%, va a representar el 55, 60, depende de cada persona, de cada familia, de cada empresa. Entonces, a partir de ahí hay que hacer ajustes frecuentemente. En esta coyuntura hay que hacer el ajuste y decir, ok, antes gasto lo mismo. Estoy comprando prácticamente lo mismo, pero estoy gastando ahora el 55% de mis ingresos en las necesidades básicas, lo que implica ajustar la porción, yo recomiendo, de ocio y mantener la porción de ahorro. Entonces, claro, en esta coyuntura, probablemente, ojalá que no, pero dentro de un par de meses, digamos, el 70% ya es por el tema de la inflación, ya son los gastos básicos, entonces ya me queda solamente un 30% para ahorrar y gastar. Y ya cuando todo se solucione, que en algún momento se va a solucionar, volveremos a un proceso de ya son 50% y ya puedo nuevamente rebalancear la porción de ahorro y de gasto. Pero es más o menos esa la proporción que dicen algunos libros y algunos asesores, 50, 30, 20. Y la revisión es cada trimestre, digamos, es una buena periodicidad para revisar el presupuesto ahora. Cada 3 meses, entonces tienes 4 revisiones al año en las que puedes decir, ok, aquí está, estoy gastando esto, en estos últimos 3 meses he gastado así, espero gastar de esta manera los siguientes 3 meses y así ir haciendo revisiones periódicas. Y cuando las cosas van bien y cuando no hay este tema de incertidumbre, ya puedes ampliar un poquitito la revisión de tu presupuesto, hacerlo cada 6 meses. Y en el caso se hace cada año, ¿no? Pero sí tienes que estar sobre esas variables de tus ingresos y tus gastos para que no llegue un momento en el que digas, ok, tengo que pagar, pero ya no me alcanza. Es que he seguido yendo al cine, he seguido comprándome el café, he seguido comprándome la hamburguesa cada 2 días, entonces recién ahí decir, pucha, tengo que dejar de gastar. Es anticiparse, la idea sería justamente anticiparse y evitar que te pases la situación de que no te alcance el dinero para pagar los gastos básicos a fin de mes. Claro, esto ya sería algo más, un balance, una economía, ser más personal. Y ahora hablando de una empresa, en tu criterio, ¿cuál sería la receta para un éxito financiero dentro de lo que sería la inversión y todo ello? Ya, básicamente el mismo criterio. Obviamente la empresa no tiene gastos básicos, ocio y ahorro, ¿no? Pero sí tiene sus costos fijos, ¿no? Tiene una mano de obra, tiene proveedores y todo, tiene unos costos fijos y tiene otro tipo de gastos que la empresa igual incurre. Entonces, igual, hacer la programación de estos, presupuestar estos gastos, ya incluir ciertas variables de incrementos en ciertos precios de la materia prima, de la adquisición, de los pagos a los proveedores,
y ver realmente cuál es el flujo de caja final, o sea, cuánta plata tiene para cubrir estas obligaciones. Y aquí hay un consejo, no es que porque yo sea un asesor externo, pero sí creo que es importante hacer consultas y tener un asesor externo que te vaya guiando. Probablemente resulte un poco más de costo, pero cuando nosotros nos sentimos mal, nos duele algo, estamos enfermos, no nos sanamos solitos. Vamos a buscar a alguien especialista, digamos, tenemos un dolor de estómago, vamos a un gastroenterólogo, un médico especialista que nos da un diagnóstico y nos da una receta para que nos sanemos. Si nos duele algo por algún golpe, vamos a un traumatólogo para que nos dé un diagnóstico, nos dé un tratamiento y una sesión de fisioterapia eventualmente para volver a reencaminar nuestra vida normal. En las empresas debería ser lo mismo. ¿Qué sería cada especialista, gastroenterólogo, traumatólogo, odontólogo? Sería un especialista, por ejemplo, en impuestos, un especialista contable, un especialista financiero, un especialista económico, ¿no? Que seguramente con su experiencia va a identificar ciertos dolores que tiene la empresa, va a diagnosticar algunos puntos y va a proponer medidas de mejora, ¿no? Entonces, personalmente estamos mal, tenemos una disyuntiva, pedimos consejo a un amigo, pedimos consejo a alguien y ese alguien con más experiencia nos da el consejo y nosotros lo ponemos en práctica. En el mundo empresarial, obviamente salvando las distancias, debería ser algo similar. Si bien las empresas tienen su contador, tienen su auditor, tienen su financiero, hay temas que con una mirada independiente y externa se pueden identificar y se pueden dar alternativas de solución. Entonces, en general, yo creo que deberían igual hacer la revisión de las variables que componen su balance y su flujo principalmente, y en algún tema hacer la consulta si es que tiene una carga impositiva muy alta, por ejemplo, ya viendo desde la contabilidad, tengo mucho crédito fiscal, pero necesito liquidez, entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Entonces, ¿cómo me puedo beneficiar de este escudo fiscal? Contratar a una persona especialista en impuestos para que les pueda dar una solución. O estoy con un nivel de deuda muy alto y necesito financiarme y los intereses me comen prácticamente todo. Entonces, consultar con alguien, con un especialista en finanzas para que vea cuál es la mejor estructura de su deuda, si le da para financiarse de otra fuente, para prepagar, todo eso y poner unas alternativas de solución y así sucesivamente desde control interno, operativo, tecnológico, ese tipo de cosas para que la empresa pueda ser exitosa desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista justamente empresarial. Entonces yo sugiero consultar con un especialista externo si es que se están identificando cosas internamente. No es malo, ¿no? O sea, en ningún aspecto deberíamos verlo como que la empresa no tiene la capacidad o que la persona no sabe o que la persona no tiene. No es pecado no saber, no es pecado no entender y más bien es mucho mejor preguntar a alguien que tiene una visión externa, un tema de experiencia mucho más específica que después, digamos, en términos comunes, meter la pata y después apagar los incendios que se han podido provocar por no tomar decisiones a tiempo. Entonces, en un término más concreto, así como si fuera una lista, una receta para básicamente crecer dentro y tener un éxito financiero, ¿qué recomendaría para una empresa? Sí, hoy día revisar más de cerca los gastos, hoy día revisar las fuentes de ingreso e incluir en las proyecciones justamente incremento de precios, incrementos salariales, por ejemplo, y tratar de buscar eficiencias en ese sentido. Hacer revisiones mucho más periódicas y tomar decisiones en función a lo que anticipamos que va a pasar en los siguientes meses. Claro, es muy importante también conocer el mercado, saber si es el momento de invertir, cuánto ahorrar y todos esos porcentajes se recomienda bastante a una empresa. Y hablando también en inversión en terrenos, créditos de vivienda y todo eso, ¿qué recomendaría tal vez? Hace 10 años, tal vez un poquito más, invertir en terrenos, o sea, en el sector inmobiliario era comprarte un terreno y donde sea que alguien se compraba un terreno, 3, 4 años después se valorizaba.
ha cambiado esa percepción ahora. Si queremos invertir en el sector inmobiliario, creo que hay que ser mucho más selectivos. Creo que hay que incluir un nivel de análisis mucho más profundo, justamente por la situación en la que estamos actualmente. Entonces, no digo que lo descarto, pero tampoco lo recomiendo así. Si ves un terreno, comprate y se va a valorizar, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la expectativa de reventa, por ejemplo, cuál es la expectativa de la valorización, cuál es la expectativa de tipo de cambio, cuál es la expectativa de la inflación, y en función a todo eso, recién poder tomar una decisión en el sector inmobiliario, o lo que llamamos el sector real, digamos, el otro lado que no tiene que ver con la economía, el otro lado del otro lado de la economía que tiene que ver con ganadería, digamos, con compra de terrenos, sector inmobiliario, construcción, todo eso, mucho más selectivo. No digo que ya no, pero tampoco digo vayan a comprar terrenos, ¿no? O sea, es ser mucho más selectivo, analizar muchas más variables y ahí tomar en cuenta recién bajo esos criterios la decisión. No está tan fácil. El mercado, el sector inmobiliario ha tenido un freno en estos últimos meses. La cartera de crédito de la banca ha frenado los desembolsos en el sector inmobiliario. Probablemente la mora del sector inmobiliario igual está teniendo ciertas presiones. Entonces hay que analizar todos esos aspectos antes de tomar la decisión de comprarse un terreno, una casa para invertir. Que obviamente eso, bajo el principio de inversión, sería invertir para que nos reditúe, generar una utilidad o generar ganancias en el futuro. Bueno, como usted mencionaba, es siempre mejor tener a alguien, un asesor, alguien que te pueda guiar en este camino. Y bueno, yo quiero hacer una mención. En la primera FB encuentra el crédito que necesitas, construye tu casa, adquiere maquinaria para tu negocio o cumple este sueño que siempre quisiste. Obtén más información en redes sociales y en su página web, laprimeraefb.com. Esta entidad está regulada y supervisada por la ASFI. Y bueno, vamos a continuar un poco más con la charla. ¿Tú cómo gestionas actualmente tus finanzas, así como más personal, para recomendarnos? Porque hoy día los bolivianos, muchos no saben mucho sobre todos estos temas de finanzas, no saben cómo invertir, no saben por dónde empezar. ¿Tú cómo recomendarías a los bolivianos, a la ciudadanía? Ya, el primer paso que creo que tiene que ser lo básico es saber cuánto ganas y saber cuánto gastas, ¿no? O sea, tener un registro de todos tus gastos, porque eso además te va a empezar a dar un histórico y ver realmente en qué estás empezando a gastar más o menos. Entonces, lo que decía al inicio, un presupuesto. Lo primero que tienes que hacer es un presupuesto y saber si con lo que tú tienes de ingreso te va a alcanzar para todo lo que estás presupuestando gastar. Por ejemplo, tengo un ingreso de X y yo quiero dentro de 6 meses viajar. Entonces, ok, me compro los pasajes hoy porque recibí todo eso, pero después tengo ciertas cuotas que pagar en el banco. Resulta que ya se vence la amortización. Tengo que pagar impuestos del vehículo, de la casa. Tengo que pagar la pensión. Entonces, ok, hoy día tengo la plata y me alcanza para comprar el pasaje y financiarme el viaje. Pero si no incluyo dentro de todo eso la variable, como te digo, gastos, los impuestos, el ahorro, o tengo que pagar la cuota del banco, va a llegar un momento en el que digo, pucha, era que no viaje, era que no me compré el pasaje porque ahora no me alcanza la plata. Entonces, lo primero es saber si realmente podemos gastar lo que estamos pensando gastar en función a lo que estamos ingresando. Lo segundo, como digo, es en la medida de las posibilidades, tener este fondo de emergencia. Este fondo de emergencia es clave para las finanzas personales porque eventualmente se presenta algún imprevisto y si estamos muy justos del flujo en el mes, podemos recurrir al fondo de emergencia para cubrir este imprevisto. Cubrimos el imprevisto y luego volvemos a rellenar este fondo de emergencia. Y finalmente, en un siguiente paso, si ya no tenemos los gastos cubiertos, tenemos el fondo de emergencia y aún así tenemos un excedente, ya buscar alternativas de inversión, ahorro o inversión, ¿no? Entonces ahí ya empezamos, ya podemos estar tranquilos. Estamos destinando este excedente, lo estamos destinando a inversión, no lo voy a necesitar. Si tengo un imprevisto, no voy a tener que vender lo que he comprado o liquidarlo porque es una emergencia, lo voy a mantener ahí y voy a recurrir a mi fondo.
se va gastando mi fondo, entonces aquí veo, wow, mi fondo se está achicando, entonces veré nuevamente mis gastos. ¿Qué es lo que puedo reducir? ¿Qué gastos puedo reducir? Y por otro lado, ¿qué ingreso más puedo generar? No sé, generar publicidad, hago un nuevo emprendimiento, y empezar a ver todas esas variables. Entonces, yo recomiendo eso. Obviamente, no es un trabajo de un día para el otro, no es una meta que se logra de un día para otro, pero tiene que ser un trabajo con un objetivo de mediano o largo plazo, de poder ordenar estas finanzas y poder estar tranquilo con lo que nosotros tenemos. Ok, y si no se puede, no se puede. Tampoco nosotros nos vamos a sentir mal o frustrados o nada. Esa es la realidad, es nuestra realidad. Y si no se puede, no se puede. Pero lo mejor es vivir y dormir tranquilos, sin estar pensando en qué voy a hacer mañana y cómo lo voy a hacer. Esa sería, digamos, una recomendación, un proceso que yo Algo así. recomendaría, sí. Sí. Entonces, tú con todo este conocimiento, ¿cómo te animaste a emprender en CF Finanzas? Ah, sí, bueno, esto ha sido un tema que ha ido madurando con el paso de los años. Yo parto de un principio que tenemos que tener, o sea, todo extremo es malo, ¿no? Y tenemos que tener un equilibrio entre todas nuestras actividades. Para mí es muy importante la familia, el pilar fundamental para todo es la familia, obviamente el trabajo y la diversión, el ocio, el esparcimiento. Entonces, tiene que haber un balance. Y obviamente, si no trabajamos, no nos vamos a poder divertir. Y obviamente, si no trabajamos, no vamos a poder dar estabilidad familiar. Pero si ya trabajamos mucho y empezamos a comer y consumir ese tiempo con las personas importantes, entonces es un desequilibrio que se va generando por ese lado. Entonces, yo siempre he sido una persona que ha buscado más responsabilidades, ¿no? O sea, que ha buscado crecer y aprender y entender más. O sea, como te he comentado al inicio, desde que estaba haciendo esa pasantía, yo trataba de terminar la pasantía, que era un trabajo súper operativo, súper fácil, y Mm. preguntaba y quería aprender más y quería tener más responsabilidad y conocer más y aprender más y qué puedo leer y qué puedo hacer. Y toda mi vida ha sido así. Entonces, en el ámbito laboral ha pasado lo mismo. Yo ya me asignaba una responsabilidad, un salario. Entonces yo decía, ok, ya está esta responsabilidad, ahora quiero más responsabilidad, quiero aprender más, quiero abarcar más. Entonces quiero crecer más, como todos los seres humanos que queremos crecer. Entonces ya llegó un momento en el que yo decía, estoy mucho tiempo, estoy destinándole mucho más tiempo al tema laboral, específicamente laboral, y la retribución que yo recibo no compensa esa carga y el tiempo que estoy dejando de lado a mi familia. Esa ha sido una de las primeras partes que me han hecho pensar y decir, ok, ¿dónde está mi valor? ¿Qué podría hacer yo como para equilibrar nuevamente esta balanza? Lo fácil para mí ahí ha sido ir, pedir un ascenso y un aumento, y en la empresa en la que trabajaba en ese momento me han dicho no. Entonces, a partir de ese momento, a las 24 horas, yo ya estaba fundando la empresa. Porque yo decía, ok, o sea, si yo quiero esto y esto va a seguir, y en el lugar en el donde estoy, en el que estoy, me dicen que no, entonces, ¿cómo puedo cambiar si sigo haciendo las cosas y quedándome acá? He decidido salir de ese lugar en el que he aprendido mucho y he ganado experiencia y todo. Y he decidido al día siguiente, como te digo, de que me dijeron que no había la posibilidad de dar lo que yo estaba pidiendo. Al día siguiente yo estaba formando la empresa. Esa ha sido una parte. Y la otra parte ha sido que justamente a raíz de todo este tema, y este es un tema muy, muy personal mío, de un día a otro he recibido una muy mala noticia relacionada con un tema de salud, ¿ya? Que me ha hecho repensar todo, ¿no? O sea, al final he tenido un diagnóstico y gracias a Dios se lo ha detectado a tiempo, se lo ha intervenido a tiempo y se ha hecho el tratamiento correcto a tiempo, que he podido, digamos, sobresalir y he podido pasar esta etapa. Entonces,
tener en cuenta lo que acabo de comentar, más este tema de salud, digo, pucha, y al final, ¿quiénes han estado en ese momento cuando yo estaba enfermo, cuando estaba mal? Ha sido mi familia. Y yo decía, tengo mis hijas pequeñas, tengo mi esposa, estoy más tiempo en la oficina, además estoy enfermo, entonces tengo que replantear, no mis prioridades, porque mis prioridades siempre han estado claras, mi familia primero, pero tengo que replantear la distribución de tiempo que le dedico a cada una de estas cosas. Entonces, ahí salió y dije, bueno, ok, ya, esto pasó, esta es la oportunidad y este es el momento. Justamente convergió con la crisis que hemos empezado a vivir desde el 2023. Marzo del 2023 ha sido cuando cuando han empezado a ver la restricción de dólares y todo eso. Y es en marzo del 2023 donde yo he dejado de trabajar, identificando una oportunidad, ¿no? O sea, he dicho, ok, este es el momento. O sea, ¿qué más estoy esperando? Más señales, ya no más. Y he tomado la decisión de decir, ok, hasta aquí, gracias por todo el aprendizaje, el apoyo, el acompañamiento. A partir de hoy, emprendo solo. Y esa es la historia de cómo sigo construyendo ahorita CF Finanzas, que es mi marca personal. Bastante inspirador porque hoy en día en Bolivia la mayoría tiene bastante miedo de emprender y más ahora con lo que está pasando la situación del país. Entonces tu historia la verdad es muy conmovedora porque te motiva, porque la mayoría de bolivianos no sabemos por dónde empezar o si hacerlo. También existe el riesgo, como decía, siempre va a existir el riesgo, pero la mayoría de bolivianos no quiere arriesgarse a hacer este tipo de emprendimientos. Gracias por contarnos también esta historia bastante personal. Y bueno, también preguntarte cuál ha sido tu experiencia ahora en este tipo de podcast que acabamos de hacer, tu experiencia con nosotros que somos Tácticas Creativas. No, excelente, excelente, porque justamente en la época de la pandemia hablábamos con mi esposa, porque bueno, todos estábamos trabajando desde casa, entonces hablando con mi esposa y decíamos, emprenderemos, haremos algo, pero ¿qué podemos hacer? Algo relacionado a educación, ¿qué sabemos? Mi esposa también se relaciona en el área financiera. ¿Qué sabemos hacer? Bueno, finanzas, ¿no? Entonces hemos decidido en ese momento hacer una plataforma educativa y es ahí donde hemos tomado contacto en ese momento con Tácticas Creativas que nos han ayudado a hacer algunos videos, la producción de algunos spots. Y ahí ha sido la primera experiencia en otro mundo, ¿no? O sea, yo siempre acostumbrado a trabajar en un escritorio, así medio tímido para salir en cámaras, medio tímido para hablar. No digo que ahí están muchas entrevistas, pero siempre en un escritorio y hablando dentro de una oficina, nunca con una cámara, en un set, en un micrófono. Y bueno, la experiencia es muy, muy buena, la verdad. El trabajo ha sido con una calidad que la verdad que yo no esperaba salir en un video de esa calidad, nunca. Hasta ese momento, bueno, por temas normativos, por temas de la ley del Ministerio de Educación, que no contempla plataformas educativas o plataformas virtuales, bueno, ese emprendimiento ha quedado ahí. Y a partir de ahí es que tenemos el contacto con Tácticas Creativas. Esa es mi primera experiencia, muy buena. Y bueno, y ahora igual, ¿no? Todo este tema del podcast, estos espacios, el tema de la producción y todo eso, es una muy buena experiencia, ¿no? Entonces, para mí, la verdad me siento muy a gusto. Yo no soy mucho de hablar, no soy mucho de este tipo de temas, pero la confianza que me da aquí el personal y la gente que conozco acá, pues me ha dado la posibilidad de aceptar esta invitación y estar aquí sentado y compartirles mi historia. Claro, hoy día también es muy importante nosotros mencionar que es muy importante invertir en la publicidad, ya que es lo que te va a generar incluso ventas. Y también muchas gracias también por confiar en Tácticas Creativas. Nosotros también estamos muy a gusto por trabajar con usted. Y bueno, este sería el final del capítulo. El día de hoy hablamos sobre finanzas, criptos, hablamos bastante de temas personales, compartimos mucho sobre su vida personal. Y muchas gracias también por participar en este podcast. También sepa que está bienvenido para cualquier otro capítulo. Gracias por el espacio. Y quisiera mencionar alguna palabra, tal vez dedicarle algo, alguna invitación o mencionar algo también de su emprendimiento a nuestro público. No, simplemente gracias por observar, gracias por escucharme y bueno, simplemente si necesitan algún tema de asesoría, si necesitan algún tema de acompañamiento,
pues ahora ya me dedico 100% a este tema, ¿no? Entonces, seguramente pueden ponerse en contacto conmigo y ahí vamos a hablar, tomarnos un café, tener una llamada para poder hablar de finanzas, de economía, de la situación que es a lo que me dedico y a lo que me apasiona y me gusta mucho. Así que nuevamente el agradecimiento, gracias por este espacio y bueno, un saludo a todas las personas que han estado presentes y viendo este programa, este capítulo. Está bien. Muchas gracias a todos. Continuamos a otro siguiente capítulo. Los esperamos. No se olviden comentar y compartir en todas sus redes sociales. Somos Tácticas Creativas en nuestro nuevo podcast de tácticas y experiencias.